Muy bien, pues entonces ahorita veo que algunos están estudiando, otros están, o fue su primer, va a ser su segundo empleo y bueno, y otros donde ya tienen experiencia y quieren mejores oportunidades. Entonces vamos a ver el tema de qué sería lo mejor el día de hoy en tips para tener una entrevista exitosa. Vamos a ver aquí, bueno, vemos el tema de aprende y reinventa el futuro a través de Futurist. Ahí estamos. Es importante que vean que el mercado laboral hoy está cambiando constantemente y más esta pandemia nos orilló, no es que por la pandemia sucedió, esto ya estaba en medio de este cambio de tecnología, de tener nuevas habilidades y bueno, el 54% de todos los profesionales necesitan formación porque estas nuevas habilidades que hoy nos está llevando estos cambios tan drásticos y que el mundo laboral está cambiando constantemente, que tenemos que ir mejorando, es importante y los invito en verdad en que en todo momento se estén actualizando, capacitando, porque se van a requerir nuevas habilidades durante los próximos 5 años y yo creo que cada vez va a ir cambiando. Si tenemos que tener claridad de que estamos en un mundo laboral 100% cambiable y que así va a estar sucediendo ya a partir de, esto les digo, era ya de tiempo atrás, pero lo aceleró el tema de la pandemia. ¿Qué vamos a ver en estos 25 minutos? Pues bueno, es comprender qué es lo que debo investigar antes de ir a una entrevista. Ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces cuando los invitan a una entrevista, nada más tomo el dato, en dónde es, con qué persona me voy a entrevistar, dirección y nada más. Y el éxito para tener una buena entrevista va más allá de eso. Hay que saber qué es lo que tengo que hacer, prepararme antes de llegar a la entrevista. Posteriormente es qué información tengo que tener rescatable de mí y que yo haga un autoanálisis, una reflexión de qué es mi trayectoria. Ahora, si va a ser mi primer empleo, también que me conozca muy bien cuáles son esas competencias, cuáles son esas habilidades o quien mencionaba, ¿no? Yo tengo nada más un empleo. Bueno, pues también reflexionar qué es lo que he hecho bien, qué es lo que me gustaría mejorar, si donde estoy o el sector, la industria me gusta, me quiero mover a otro lado, o quien nos compartió, quien han estado trabajando y ya quiere ver nuevas oportunidades, bueno, pues saber, ¿quiero seguir sobre ese mismo sector o no quiero? Y como tercer punto es, ya vamos a ver preguntas que se hacen dentro de una entrevista y cómo debería de contestarlas o algunas recomendaciones al respecto. Entonces, vamos a ver primero, antes de ir a una entrevista, qué es lo que tengo que hacer. Cuando me hacen una llamada o esta primera participación de una llamada, muchas veces es un filtro telefónico. Nosotros les llamamos este filtro telefónico en donde lo que quiero saber son cosas muy específicas del perfil. Por eso hacemos preguntas muy detalladas, a veces también el rango salarial, porque tengo que saber si están dentro del parámetro, del tabulador de la empresa, si no, pues para no quitarles tiempo y también nosotros como headhunters de la misma manera, pues irnos a los candados de ese puesto. Siempre para las empresas nos piden ciertos puntos muy específicos y tenemos que ver si esos 3 o 5 puntos los tienen porque es sí o sí deben de cumplir. Entonces, por eso en esa llamada telefónica son cosas muy puntuales y aquí yo les recomiendo que muchas veces, como a veces te llaman y tú estás tal vez en otra cosa, no estás tan conectado en ese momento, no esperabas la llamada, contestas de una manera muy escueta o tal vez si te preguntan un caso específico de, oye, a ver, ¿te sabes este programa? Sí. O no, ¿tienes cierta certificación? Sí o no, y son preguntas muy cortas, respuestas muy cortas que ustedes dan. Y aquí, por lo regular, entre más información den,
en decir, sí, cuento con esa certificación, he participado en tales proyectos con esa certificación o tengo especialización de esto que me comentas y dar más información de en qué han aportado con esa experiencia o ese dato en específico que les dicen, porque entre más información den, va a ser el diferenciador ante otros candidatos que dicen un sí o un no. Esos filtros telefónicos que nosotros tenemos por lo regular son alrededor, nos llegan, cuando postulamos un perfil, nos pueden llegar alrededor de, más, no les miento, más de 500 CVs. Claro que dentro de esos 500 no están cubriendo el perfil todos y de ahí tenemos que hacer una limpieza y posteriormente nos quedamos con 100. De esos 100, yo tengo que revisar si cubren o no primero en papel y posteriormente es cuando viene este filtro telefónico. Y en ese filtro telefónico lo que yo hago es revisar cuentan o no cuentan con esa experiencia. Y ahí dependerá si yo ya selecciono a 50 que les voy a llamar. De esos, los que me estén contestando me den más detalle son los que pasarán a la siguiente fase de la entrevista o del proceso de selección. Entonces, por eso es importante que cuando ven una llamada sí se concentren en contestar y dar un poquito más de información. Eso es sumamente importante. Y de su parte, cuando hacen ese filtro, oye, ya nosotros les decimos, ¿cuándo tienes otra oportunidad? Quiero que te entreviste la persona indicada o alguien más de recursos humanos o vas a pasar con el jefe directo. Ahí es importante que ustedes investiguen quién me va a entrevistar, el nombre completo, la empresa, ¿sí? Y con esos datos que yo le pregunte a esta persona, oye, ¿cuál es el código de vestimenta, ¿no? Para que ustedes se preparen en el momento de la entrevista, que aunque ahora son remotas, de todos modos tenemos que cuidar parte de nuestra marca personal, que es esta imagen. Entonces, yo teniendo el dato de quién es el nombre, hoy con las redes sociales es sumamente fácil el que puedan dar con esa persona e investiguen un poquito más quién es, la empresa también, qué industria es, qué están hablando de ella. Están hablando cosas buenas, si es una empresa que sí tiene reputación, buena reputación, tengo que revisar todo eso para saber su cultura organizacional hace match con mis valores. Todo eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para que se pueda ver de esta manera. Entonces, sí es muy, muy importante que ustedes revisen esta parte de investigar qué hace la empresa. Posteriormente, que vean en los medios y empatar su experiencia, su giro, su puesto. Es importante que pregunten también el puesto, el nombre de la posición. Muchas veces el nombre de la posición y las responsabilidades, oye, ¿me puedes decir un poco más sobre esa posición? Porque con eso ustedes van a empatar la experiencia que han tenido tal vez en sus trabajos anteriores o si va a ser su primer empleo, también investigar qué funciones y actividades hace esa posición y de acuerdo a mis habilidades y competencias, que yo pueda destacar ciertas cosas para que tengan interés en mí y digan, ¿sabes qué? Sí puede ser la persona que puede cubrir esa posición. Para las personas que ya tienen experiencia, es importante que enlisten, que cuando hagan este autoanálisis y se preparen para ir a una entrevista, hagan esta reflexión y este autoanálisis de qué logros he hecho en mi experiencia laboral, qué he realizado, cómo lo he hecho, mis logros, mis principales retos, aportaciones, qué fue lo que más destacó en mí y también qué fallas tuve. Si yo tengo claridad de esa información, cuando yo llegue a la entrevista voy a poder venderme mucho mejor y saber qué comunicar. Entonces es muy importante que esto lo podamos llevar, que ustedes practiquen antes de llegar a esa entrevista. Voy a revisar si hay algunas dudas, preguntas al respecto. Quiero ver si dentro del chat, o Lilian, si me ayudas a ver si alguien tiene alguna duda, pregunta dentro del chat, si no para seguir.
por ahora no hay preguntas. Igual, si quieren ir dejando preguntas, yo te estaremos avisando, Celsin y yo. Perfecto, muy bien, Igual muchas gracias. aprovechando, Paritsica, o algo súper rápido técnicamente, si nos puedes dar accesos de co-host. Ok, lo pongo No, en... sí, no, perdón, ya están, pero no te preocupes, si quieres, seguimos con la sesión. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Y bueno, entonces teniendo ya esta reflexión, este autoanálisis de mi experiencia que he hecho, nos va a ayudar mucho para podernos vender dentro de la entrevista. Para las personas, si hay ahorita alguien que no ha tenido experiencia, está estudiando y va a hacer su primera búsqueda, aquí en estos casos es, sí, a veces se confían mucho las personas que dicen, bueno, yo no he tenido experiencia, ¿qué me pueden preguntar? Pues sí, te pueden hacer preguntas que van muy enfocadas al rol que has tenido en tus trabajos, por ejemplo, en equipo. Dentro de tus estudios te van a hacer preguntas de cómo te destacas dentro de un equipo de trabajo, qué rol tomas, porque con eso nosotros vamos identificando si eres el líder o eres la persona que gestiona o el que organiza. Entonces, es muy importante para los que no han tenido hoy una experiencia que se preparen para que también hagan esta reflexión de quién soy yo. Soy la persona que participa, soy más bien el que lleva las cosas, el que ejecuta. ¿Quién soy? ¿No? Entonces, sobre eso, ustedes van a poderse vender mucho mejor en la entrevista y que también lo lleven a cabo. No es necesario que tal vez hayan tenido un empleo, sino en sus prácticas profesionales, en su servicio social, es cómo fueron, cómo se destacaron, cuáles consideran que fueron esas habilidades que salieron de ustedes y fueron mejores. Entonces, se van a preguntar y van a hacer preguntas de situaciones específicas. Entonces, sí se pueden investigar y preparar para eso. También de la persona que los va a entrevistar, muchas veces si yo investigo quién es, yo me voy a dar cuenta más o menos qué tipo de generación es. ¿Es un tradicional, es un baby boomer, es un millennial, es un generación X? Eso me va a ayudar para saber cómo debo de comunicarme con esa persona. Y eso me va a ayudar a que yo pueda vincularme y generar mucho más empatía en el momento de mi entrevista. Entonces, hoy con la tecnología, con las redes, es mucho más fácil que yo pueda saber quién es la empresa, qué es el giro y la persona que me va a entrevistar. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ya investigué la empresa, ya investigué quién va a ser el que me va a entrevistar, yo ya hice mi ejercicio de autoanálisis, de reflexión de quién soy, qué competencias tengo, destaco mis principales logros, practico al respecto para que me pueda comunicar mucho mejor y lo más importante, que me sepa vender. Yo siempre les digo que este tema de entrevista o el proceso de selección, de entrar a una empresa, tiene que ver mucho más con marketing que con recursos humanos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo me venda. En todo momento nos estamos vendiendo, comunicamos algo. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer esta reflexión de qué estoy diciendo y cómo lo digo. Se pueden hasta hacer un video a través de su celular y que estén aparentando una entrevista para que se escuchen cómo me comunico, cómo es mi comunicación verbal y no verbal. Y bueno, ya me preparé para antes, en ese filtro telefónico que me hicieron, ya pude tener más investigación. Ahora me voy a preparar para la entrevista, que tengan la oportunidad de poner en evidencia esas competencias y fortalezas. Esa es la oportunidad que nos da una entrevista, ya estar al frente de alguien y que yo pueda tener esa oportunidad de venderme, de poder expresar qué ha sido lo mejor que he hecho o he experimentado en mi experiencia profesional o en mi trayectoria como estudiante y que voy a dar este siguiente paso. Primero, bueno, realiza un autoanálisis de tu experiencia, que esto es, ya lo tenemos claro, ya practiqué, ya vi qué es, y poder vender mis logros, las estrategias, las acciones, los resultados a los que llegué.
Cuando yo ya hice esta reflexión de cómo ha sido mi experiencia, el que ustedes puedan llegar con sus logros de una manera muy clara y precisa, y si esos logros yo los puedo mencionar de manera cuantificable también, me va a dar mayor credibilidad. Es más poderoso el que yo pueda decir, logré tal cosa superando la meta en X porcentaje, por decirlo, ¿no? O minimicé los gastos en un 30%. Entonces, eso nos da más fuerza cuando yo doy ese tipo de argumentos y que pueda detallar paso a paso qué sucedió para que yo llegara a ese logro. Eso voy a hablar un poquito más adelante de cómo poder, cuando son entrevistas por competencia, cómo puedo responder a esas preguntas. Aprovechar el tiempo cuando te hacen preguntas abiertas. Hay preguntas abiertas que por lo regular es para romper el hielo o también te la pueden hacer al final de la entrevista en donde háblame de ti. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral, no? O solo te dicen, háblame de ti. Y las personas cuando hacemos esta pregunta, muchas veces es tanto su estrés que empiezan a hablar de cosas personales, cuando lo que tengo que aprovechar es ese tiempo que alrededor son 30 minutos, a lo mucho pueden ser de 20 a 40 minutos, en donde tengo que aprovechar ese tiempo vendiendo mi experiencia, no hablando de mi parte personal. Entonces, traten que no los traicione estos nervios y empiezan a hablar mi hobby y tengo un gatito y tengo mis hijos tal, o sea, está bien hablar de la parte personal, pero cuando nos lo preguntan al inicio de la entrevista tenemos que aprovechar estas preguntas abiertas como el háblame de ti para que tal vez puedan mencionar cosas muy concretas. Tengo tantos años de experiencia en X sector, en X industria, me caracteriza que llego a los resultados porque tengo tales competencias, tengo enfoque a resultado, me gusta, planeo las cosas de tal manera, que puedan ustedes hablar un poco más de cuáles son esas competencias y habilidades que tienen y cerrando qué es lo que ustedes buscan, ¿no? Bueno, y me gustaría continuar en este mismo sector o me interesa en la industria o sector de ustedes por tal motivo, por lo que ustedes investigaron y tal vez dentro de las noticias que investigaron vienen algunos retos que dicen de la empresa. Entonces, eso, si tal vez lo que van a hacer o los retos a los que se van a enfrentar la compañía y ustedes investigaron y ya lo hicieron, puedo hablar de eso. Puedo decir, mira, yo donde estaba trabajando anteriormente, veo que ustedes van para tal objetivo y yo ya lo hice y pueden platicar un poco al respecto. Entonces, cuando hay preguntas abiertas, es importante que ustedes tomen esta parte de que puede ser mucho mejor el que puedan venderlo hacia los intereses, ya sea de la posición, porque si investigo qué posición es, voy a saber qué responsabilidades tiene, qué actividades realiza y tal vez si soy muy buena en ciertas responsabilidades o actividades, puedo hablar al respecto de ellas. Y eso, nuevamente, va a generar y a despertar más interés de tu interlocutor para decir, esta persona sabe o sería muy buena en el puesto. Entonces, es importante que por eso detallen y tengan esta investigación previa para que en preguntas abiertas tengan esa oportunidad de venderse mucho mejor. O también te preguntarán casos reales de tu experiencia laboral para identificar si cuentas o no con las competencias indicadas. En esta parte, cuando te preguntan casos reales, a veces sucede que dentro de las entrevistas por competencia, hace mucho tiempo, te entrevistaban hablándote sobre situaciones. Oye, ¿qué harías si sucediera tal cosa? Y entonces tú contestabas, bueno, yo lo que podría hacer es esto. Ahora no, actualmente las entrevistas por competencia lo que hacen es realmente se enfoca a situaciones reales de tu experiencia de vida laboral. Entonces, por tal motivo, sí al preparar esto, yo puedo ir generando y a ver cuáles fueron mis logros principales de los cuales yo puedo hablar. Entonces, si yo ya identifico o si no he trabajado, igual, a ver,
de los trabajos que yo hice en equipo, cuáles fueron los mejores, o me felicitaron, o tal vez participé y fue el primer lugar, o estuve dentro de un concurso. Todo eso, como estudiante, pues también lo preparan, ven qué hicieron, y de ahí voy desarrollando qué voy a decir de ese logro en específico. Veo cuál fue mi logro y sobre eso voy detallando el paso a paso, las acciones que me llevaron a lograr ese logro. Y cierro hablando sobre el resultado. Ah, bueno, mira, el logro es tal. ¿Cómo lo hice? Entonces los pongo en contexto de la situación, el objetivo que me pusieron, hablo el paso a paso de cómo lo hice. Ese paso a paso para nosotros es muy importante cuando estamos en entrevistas por competencia, porque es para realmente saber, ¿lo hiciste tú? Porque ahí lo identificamos muy bien. Si solo lo estoy diciendo porque dice que lo hice, pero si yo voy dando más detalle cómo lo hice, esas acciones, ese paso a paso, por supuesto que no me va a quedar duda que lo hiciste tú. Y cierro diciendo, ah, bueno, y logré el resultado de esta manera, ¿no? Hablando, les digo, de cosas cuantificables que me dan mayor credibilidad y confianza de que realmente lo hiciste. Entonces, el que puedan preparar esos casos en donde brillé más, en donde fue algo que se logró y fue muy bueno para la empresa, fue una muy buena aportación. Todo eso lo tengo que tener claro de qué quisiera hablar y lo voy a ir modificando de acuerdo a los intereses de la posición a la que voy a ir. Porque a veces puedes tener un logro, tal vez en diseño de algo en específico, pero resulta que tal vez la empresa te está necesitando para otra cosa, sí, dentro de diseño, pero tal vez para un programa diferente. Entonces, investigo y si tengo algo, alguna experiencia desarrollada en eso, pues empiezo a hablar sobre eso, porque sé que les va a interesar mucho más que tal vez la experiencia que tenía en otra cosa. Entonces, sí tienen que irse preparando para cada una de las entrevistas, porque dependerá de esa posición o de la industria el interés y obviamente las respuestas que yo vaya dando tengo que tratar de empatarlas con lo que yo sé que a la empresa le va a interesar de lo que yo puedo aportar. Y bueno, hay otro tipo de preguntas como, bueno, dentro de los logros son a qué retos te enfrentaste, platícame alguna situación, alguna negociación compleja, cómo la lograste o si no se logró, por qué no se logró y que también no tengan miedo cuando llegan a hacer preguntas de situaciones que no se lograron o cuéntame de un fracaso o algo que no se logró, también llévenlo identificado, porque las personas que dicen, no, yo no he tenido, no es cierto. Todos somos seres humanos y por algo es, si no fracaso es algo no se concluyó o no se dio, no se concretó por algo, pues que yo pueda llevar claridad del por qué no se concretó tal cosa. Pero cuando hablamos de estas áreas de oportunidad, por ejemplo, de sus fortalezas, pero también sus debilidades, no es para que me digan la debilidad en sí. Lo que yo quiero escuchar es sí, como todos los seres humanos tenemos cosas no buenas también, pero yo quiero saber cómo enfrentas esa parte negativa o esa parte de fracaso o esa área de oportunidad. Entonces, en este tipo de preguntas, lo que tengo que hacer es decir, hablar o poner en contexto por qué no se logró el objetivo o qué es lo que tengo que mejorar en mí y decir qué hago para mejorarlo. Ese es el secreto de la parte de las áreas de oportunidad o de las debilidades. Sí mencionarlas, pero decir qué hago para seguir mejorando esa área de oportunidad. Entonces, el practicar sería muy bueno para que ustedes puedan mencionar esto, el cómo resuelvo las cosas cuando no son de la mejor manera o qué me deja de experiencia o de aprendizaje una situación pues negativa. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, terminar o cerrar ese tipo de respuestas diciendo, sí, esa parte negativa, pero el cómo la mejoro o qué aprendizaje me dejó,
voy a hacer un buen cierre de esa pregunta que me hicieron. También, bueno, esas principales fortalezas o habilidades y competencias que por lo regular siempre hacen esa pregunta, pero el que siempre se haga no es que yo quiero que respondan lo que todo mundo contesta, ¿no? Por ejemplo, los que son líderes, sí, me gusta tener a mi equipo motivado, me gusta, me comunico muy bien, soy organizada. Pues son cosas que sí, sí es parte de qué bueno que seas organizado, qué bueno que te comunicas con tu equipo, pero quiero saber más de cuáles son tus diferenciadores. No quiero que me contestes como todos. Para tener el éxito dentro de una entrevista, tengo que destacar mis diferenciadores, que ese es el secreto. No decir, por ejemplo, el líder de me comunico o me gusta escuchar a mi equipo. Porque, ok, si es esa, es por qué. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son? Tengo que hablar de una manera más estratégica de qué hago para que las cosas sucedan. Entonces tengo que elevar mis respuestas a no dejarlas tan escuetas como comunicación efectiva, soy organizado, tengo enfoque a resultados. Está bien si las tiene, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen tienes enfoque a resultado? Entonces es muy importante que eso puedan elevarlo a no dejar tan abierta ese tipo de respuestas. Nuevamente, las fortalezas, las debilidades son la principal oportunidad que tienen para venderse. Entonces, no tengo que dejarla tan abierta, sino decir el por qué ustedes creen que tienen ese enfoque a resultado o porque soy un buen líder, ¿no? Dar un poquito más de información. Los motivos de salida. Cuando preguntamos, oye, ¿por qué sales de la empresa? Sobre todo, por ejemplo, en estas situaciones que ahorita hay pues muchas bajas, se están ajustando las empresas y pues está saliendo por un tema de pandemia. Entonces, con que digan eso es suficiente. Cuando a veces preguntamos, oye, ¿por qué sales de la empresa? Bueno, es que pues sí, fue este tema vino la pandemia, hicieron un reajuste, pero creo que me seleccionaron a mí porque como yo no estoy titulado y mis compañeros sí lo están, ya estoy dando más información y si se escucha, no me estoy vendiendo, o sea, porque, ok, él está titulado, yo no, pero tengo otras competencias y habilidades que no tengo por qué estar dando más información. No se trata de voy a mentir, ¿no? O sea, sí se dice el motivo de salida, pero si tuvo que ver por alguna situación en específica con compañeros, con el ex jefe, se recomienda no hablar mal ni de la empresa, ni de excompañeros, ni de ex jefes, porque estás hablando también mal de ti. El día de mañana, esa persona, si ya estás de hecho en entrevista con quien va a ser tu jefe directo, puede pensar que tú vas a estar hablando el día mañana de la reputación de la empresa o de la reputación de esa persona. Entonces, por eso se recomienda sí decir mi motivo de salida, pero no contar más historia. Ya si te preguntan, bueno, tal vez mencionas, pero cuida tus palabras. Sobre todo en este tipo de preguntas de por qué sales de una empresa, sí les recomiendo no hablar mal del jefe ni de excompañeros y lo más importante, de la empresa como tal. Entonces, el cómo lo voy a decir hay que cuidarlo. Entonces, practíquenlo, escúchense para que vean qué estoy mencionando y qué digo al respecto. ¿Qué podrías aportar para la empresa y el puesto? En este tipo de preguntas es por lo regular, ¿por qué tendría que contratarte a ti? O qué aportaciones crees que serían las mejores si estás dentro de la empresa, o qué mejorarías al llegar a la empresa. Entonces, también, si ya hicieron una investigación previa de la empresa, ese es el momento exacto para que lo que yo vea que es de su interés o a los retos que se va a enfrentar o sé sobre su cultura organizacional, puedo empatar lo que yo tengo como características positivas para poderlas mencionar en este tipo de preguntas. También hay preguntas como estilo de trabajo, oye, a ver,
¿Cómo te gusta trabajar? Y aquí es sobre todo para ver si van a compaginar con el jefe. Si es un jefe que tal vez es muy controlador, pues tal vez la persona en que conteste, soy muy apegado a procesos, a horarios, muy comprometido, pues tal vez van a ser mucho match en ese equipo de trabajo, pero tal vez si es una persona que es más libre a trabajar por objetivos y tiene un líder muy controlador, pues no van a lograr a llegar a un buen encuentro. Entonces aquí no tengan miedo de mencionarlo, finalmente es parte de lo que a ustedes los caracteriza y mucho mejor el poder saber si voy a empatar o no con quién va a ser mi jefe directo. Entonces pueden mencionar como ustedes crean que es realmente su estilo de trabajo. Oye, si soy una persona que puedo estar en una empresa tradicional de procesos muy alineado o yo necesito tener un poco más de libertad. Y ya desde ahí, si yo hago mi investigación previa, pues tal vez desde ahí ya puedo decirles gracias, no me interesa o sí me interesa, porque ya yo voy a saber, oye, la empresa tiene un estilo muy tradicional o tal vez es un startup en donde te dejan más libre. Bueno, pues desde ahí yo puedo ir viendo, identificando qué quiero y hacia dónde voy y si la empresa sí cubre con mis expectativas. También el tipo de pregunta que hacen mucho es cómo te consideras como líder si ya estás para una posición de mando medio a nivel dirección. Siempre van a preguntar cómo es tu liderazgo, cómo trabajas con tu equipo de trabajo o también quieren saber cómo te destacas dentro de un equipo de trabajo. Entonces, o de tu equipo. Entonces, sí es muy importante que aquí tengan bien identificado los que hoy son líderes, qué tipo de líder son, cómo son, y no, vuelvo a lo mismo, no se trata de responder lo que quisieran, lo que ustedes piensan que nosotros queremos escuchar, sino realmente que hablen, sobre todo los líderes, de la parte estratégica. Eso los va a hacer o los va a vender mucho mejor. El rol en un equipo de trabajo, que esto ya lo habíamos mencionado, y también muchas veces preguntamos, ¿cuál es tu objetivo a corto, a mediano, a largo plazo? Esto es también para saber la persona que está aquí quiere estar con nosotros mucho tiempo o es una persona que va a estar durante un periodo y le gusta el movimiento y tal vez crecer dentro de la misma empresa o irse a otra, que esto no es malo, sencillamente nada más es saber, oye, ¿quién es esta persona? Y aquí sí, muchas veces hacen las preguntas sobre, cuéntame sobre tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, tanto profesionales como personales, para saber qué tanto esta persona está comprometida o hacia dónde quiere ir. Y eso me va a ayudar a saber también, nuevamente, empata con la cultura organizacional de la empresa o no. Y bueno, ya habíamos dicho el tema de cuéntame de fracasos, ¿no? Esta parte de áreas de oportunidad o algo negativo o algo que no se cerró, no se concluyó, que lo tengan muy claro el cómo lo van a decir, pero sobre todo, qué me deja de aprendizaje o de experiencia eso que no se concluyó o que yo tengo que mejorar. Ya vimos, ¿no? ¿Qué tengo que investigar antes de llegar a una entrevista? ¿Qué tipo de preguntas hacen y cómo tengo que responderlas? Y ahora, recomendaciones en general. Investigar el código de vestimenta es sumamente importante porque el código de vestimenta tiene mucho que ver. Hoy confunden hoy los procesos de que son remotos. Bueno, pues estoy en casa, no hay ningún problema. Y no, sí, tengo que yo ver, cuando yo investigo qué tipo de empresa es, si es una empresa tradicional, pues tendré que vestirme más formal. ¿Cuáles son esas empresas tradicionales? Pues bancos, casas de bolsa, empresas de servicios transnacionales, que como están siempre frente a un usuario, tengo que estar de una manera
vestida de una manera más formal. O si es una empresa tal vez de tecnología, pueden estar más casuales, pero sí dependerá del tipo de empresa para que ustedes también puedan estar dentro de esa entrevista y se preparen a verse mucho mejor, a cuidar esa imagen. Abrir los canales de comunicación es importante. A veces el que yo estoy dentro de la entrevista y ya sea presencial, desde cómo me voy a sentar, ¿no? Tengo que estar recta, no estar, yo a veces sé que les causa mucho nervio estar dentro de una entrevista, pero claro que el tema de tener una sonrisa o ser más de canales abiertos, y tal vez no estoy todo el tiempo de la entrevista así, o nervioso o encogido, todo eso estamos comunicando algo. Entonces, por eso les recomiendo que simulen una entrevista y se hagan un video para que vean cómo está siendo su comunicación no verbal. También lo que les decía hace rato, ¿no? El no hablar mal ni de la empresa, ni de jefes, ni de compañeros, porque están hablando mal de ustedes. Se vale preguntar cualquier duda sobre el puesto. Y aquí muchas veces les da miedo. A veces no preguntan, ¿tienen alguna duda? No, nada, gracias. Pueden preguntar. ¿Por qué? Porque se van preparando para la siguiente fase, porque si tuvieron su primera entrevista remota con la persona de recursos humanos, pero tal vez ya van a tener la entrevista presencial con quien va a ser el jefe directo, pues tal vez puedo preguntar sobre eso. Oye, ¿esta posición es de nueva creación? ¿Voy a sustituir a alguien? ¿Sigue trabajando la persona? ¿Por qué se va? Todo eso me va a dar información de qué está pasando en esa empresa. O también el preguntar, ¿cuál es el estilo de liderazgo de quien sería mi jefe? Ah, pues mira, es una persona estricta, es una persona que le gusta trabajar de esta manera. Entonces, ya te llevas cierta información tanto de la empresa o de la persona, quien sería tu jefe directo, para valorar. Realmente, yo muchas veces le digo a mis asesorados, ustedes a veces se quedan esperando las oportunidades que llegan a ustedes, de los que los buscan. Pero ¿cómo cambiaría el chip si yo hago mi estrategia sabiendo el objetivo profesional que tengo, en dónde quisiera trabajar? Yo hago mi propia estrategia a dónde quiero llegar. Y eso me cambiaría por completo la búsqueda, a llegar a un lugar en donde me estoy empleando por una necesidad, a realmente a donde quiero llegar. Entonces, hacer este tipo de preguntas me ayudan también a saber si yo quiero estar dentro de esa empresa. Bueno, y eso es, ¿no? El saber por qué también cuando salen de la empresa, oye, voy a sustituir a alguien, ¿por qué sale? Esto también me puede ayudar a saber el clima que hay dentro de esa empresa. Entonces, todo eso me ayuda mucho a que yo pueda reflexionar y valorar si es lo que yo estoy buscando. Y bueno, cerrando, vende tus competencias y no la necesidad del empleo. Eso es importante. No, no por querer trabajar o el estrés de decir, ya me tengo que emplear, me quede en un lugar que tal vez no es lo que yo quisiera. Si yo realmente hago este autoanálisis de qué busco, cuál es mi objetivo laboral, hacia dónde me quiero ir, hacia qué industria, qué sector, va a ser mucho más poderoso y me va a ayudar a tener un mejor crecimiento. Dale valor a la entrevista. Muchas gracias a todos. No sé si tengan preguntas. Ahí están mis redes también. Si tienen alguna duda, sugerencia, lo que sea, me gustaría escucharlos para ver y poder aclararles alguna duda o pregunta. Muchas gracias, Paritzika. De hecho, en el chat hubieron algunos comentarios. No sé si quieras ponerlos para que los respondas o te los leo. Como tú quieras. Pues mira, si quieres empezamos, Esteban. ¿Qué es más conveniente para una búsqueda de empleo? ¿Tirar muchos anzuelos a ver qué puedo pescar o ser más selectivo en mi búsqueda de trabajo? A ver, nuevamente, ¿cómo, Lilian? ¿Qué es más conveniente para una búsqueda de empleo? ¿Tirar muchos anzuelos a ver qué puedo pescar o ser más selectivo en mi búsqueda de trabajo?
Definitivamente ser más selectivo, es lo que les decía ahorita, ¿no? Finalmente, si yo ya tengo claridad de cuál es mi objetivo profesional, tengo que hacer y armar una estrategia para llegar a esas empresas, para llegar a esa industria y que quiero. Entonces, siempre va a ser y les va a funcionar mucho mejor ser más selectivos. Lo que ustedes llegan a ver de qué está publicado es el 25% de oportunidades. Hay un 75% de mercado oculto que es realmente el que yo tengo que hacer buscando a esos contactos, a esa red de contactos que tengo tal vez de ese sector o esa industria a la que yo me quiero dirigir y tengo que armar una estrategia para llegar y comunicarme y venderme con ellos.